exámenes, él no fue un buen estudiante. Él en el curso de Estado Mayor fracasó completamente, fue aplazado 2 veces. Entonces incita y transmite ese odio a todos estos otros que de paso consideran que el reclamar la soberanía, la recuperación de las instituciones, el rescate de la república y el derecho a vivir una vida digna, sea una amenaza para ellos. Así que imagínate tú qué se puede esperar de esa siembra desde el desgobierno. Ahora, sí estamos viendo lo que vamos a esperar de la otra siembra, que son nuestros jóvenes, héroes nacionales realmente. Y esperemos que la gente vaya perdiendo el miedo, porque han sabido infiltrar en cada célula de tantos venezolanos el terror. Por lo tanto, al empezar a salir, pues allí justamente la gente irá tomando valor. Porque además la pseudo oposición colaboracionista no ha salido al frente, no los ha acompañado. En cambio, la Junta Patriótica ha estado al lado de ellos. Esto hay que reconocerlo, Silfredo. No, sin duda, o sea, muchísimo, especialmente Diego Arria, los abogados, sobre todo la doctora Vigilanza, que ha estado allí al pie del cañón asistiéndolo, y otro grupo de personas que ahorita no recuerdo y que seguramente tú recordarás mejor que yo, Blanca. Sí, la doctora Sonia Guanipa y la doctora Elenis Rodríguez, que las tendremos en próximas semanas aquí en nuestro programa justamente para explicarnos de eso. Igualmente agradezco a Yareli Guedes, que está desde Guacara defendiendo la lucha de los estudiantes. Esta mujer ha estado al lado de ellos todo el tiempo. Ella participó en la famosa huelga de hambre que hicieron las mujeres de negro a favor de nuestros presos políticos, porque lo que sucede, Silfredo, y diré una frase terrible, pero tenemos que meditar, porque nosotros vamos recuperando un lenguaje, creando nuestro código de cultura política y analizando en profundidad los conceptos de derechos humanos. Pero es que tenemos una pena de muerte permanente sobre nuestras cabezas, Silfredo, sin que esté en la Constitución escrita semejante situación, porque Venezuela abandonó la pena de muerte hace muchos años. Silfredo. Sí, sin duda. Una de las características de este régimen y de estos regímenes autoritarios y felones es que basan el control de la población en el terror, en infundirle terror a los ciudadanos. ¿Por medio de qué? Bueno, por medio del AMPA, uno de ellos, por medio de hechos como que haya grupos armados en Venezuela que están plenamente identificados, como los grupos, los colectivos, La Piedrita, Alexis Vive, los Tupamaros, etcétera, que están la mayoría de ellos en casi todos los estados venezolanos, pero su más prolífero territorio es el 23 de enero, y que es público y noticioso, que han salido en los medios de comunicación mostrando armas largas y en forma amenazante controlan esa zona donde el Estado está ausente, porque ellos son el Estado. Un mensaje claro a la población de que en lenguaje criollo, que si se ponen cómicos, eso es lo que hay. Entonces, lamentablemente, nosotros no podemos llamar de otra manera. Habrá quienes les parezca un acto de ¿cómo se llama? De radicalismo y de extremismo, que nosotros hablemos en estos términos, pero nosotros no, siendo justos y siendo
consecuente con la verdad, no conseguimos otro apelativo que pueda identificar e ilustrar la actitud de este régimen. Los nexos con los cuales el régimen ha estrechado lazos a lo largo de estos 14 años, como grupos terroristas como la FARC, denuncias reiteradas acerca de etarras en Venezuela, denuncia por demás dicha de grupos terroristas islámicos en Venezuela instalados sobre todo en el oriente de Venezuela, en Margarita, en la isla de Margarita, donde hay una gran cantidad de musulmanes, y valga decir que no pretendo decir que los musulmanes todos son terroristas, pero son grupos extremistas islámicos que ocultados y disfrazados en la fe islámica usan como pretexto una serie de dogmas para aterrorizar a quien se les opone. Es preocupante, muy preocupante, como lo hemos dicho muchas veces. El problema aquí ya no es Hugo Chávez, el problema es el país que tenemos, la situación que tenemos, en el estado de delincuencial en el cual nos encontramos, donde la vida no vale nada, donde las pertenencias personales hay que andarse escondiendo. La gente, tú le llamas por teléfono y no te responde el teléfono, y cuando tú le dices, oye, te llamé pero no contestaste, no, es que estaba en la calle, no podía atender el teléfono. O sea, en un país donde la gente no puede agarrar su teléfono celular y hablar tranquilamente por celular porque tiene miedo que lo vayan a matar para quitarle un celular, ¿de qué manera se podría decir sino que vive en un estado de terror? Blanca. Sí, correcto. Bueno, esa ha sido una de las estrategias mejor fundadas, porque cuando tú consigues que noticias en el Nacional, donde hay 15 millones de armas ilegales y armas que son sofisticadas y son armas de uso militar, pues no queda otra que pensar que es un plan muy bien orquestado. Ese plan está planificado, bueno, paso a paso, metro a metro y minuto a minuto. ¿Por qué? Porque al plantearse una situación de un genocidio físico, moral, cultural y espiritual del pueblo venezolano, sin que se pueda decir ante las autoridades internacionales y ante el ensordecedor silencio de las mismas, de todos los oprobios y de la violación completa de todos los derechos. Venezuela es un país criminal y criminógeno su gobierno en estos momentos. No hay para nada, aparte de que no existe la separación de poderes y el arrodillamiento de las Fuerzas Armadas en apariencia, y sobre todo la Asamblea Nacional, el Legislativo y el Judicial al Ejecutivo, bueno, eso determina una inconstitucionalidad. Y donde quiera, cualquier país en donde hay una violación tan flagrante de la Constitución, de la constitucionalidad y de la legalidad, eso acarrea automáticamente, como si fuese un sistema matemático, la masacre de pueblo. Masacre de legalidad genera masacre de pueblo. Esto es un concepto que tenemos que aprenderlo, estudiar, profundizar y reconocer que sí nos permite este lenguaje entender la realidad que está viviendo el país. No se justifica que el 65% de las personas que caen bajo las balas asesinas son jóvenes entre 18 y 35 años de edad de sexo masculino. Es decir, estamos perdiendo a nuestros varones, Silfredo. No, y es una lástima porque cuando tú dijiste hace rato una palabra que me llamó mucho la atención, incluso la anoté aquí para que no se me olvidara, tú hablaste
herencia. Normalmente nosotros heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Entonces no es justo que nosotros vayamos a heredar de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes, un país, cuando debería ser al contrario. Deberíamos ser nosotros los que estuviésemos allí en la calle luchando para heredarles a nuestros hijos un país digno, un país de verdad, un país diferente, un país donde nos podamos ver la cara de nuevo, donde podamos andar tranquilos y libres, porque la libertad no es solamente andar, poder transitar, la libertad es la capacidad de poder disfrutar de ser libre. Un país donde tú no puedes después de las 6 de la tarde ir a ningún sitio porque tienes miedo. Si tú tienes una fiesta, tienes que o quedarte en la fiesta o venirte tempranito porque tú no sabes cuándo te va a venir un delincuente de esto y te va a matar impunemente, porque ese es lo peor de todo. Donde hay un Estado que solamente protege, solamente persigue a quien se le opone, pero no a los que infligen dolor y muerte todos los días. Hay muestras evidentes de que a lo largo de estos 14 años, te voy a dar un ejemplo. La señora Ron, que murió en la Plaza Altamira, el asesino de la señora Ron está plenamente identificado porque hubo fotografías de este sujeto disparando, y ese sujeto además apareció. El gobierno no hizo absolutamente nada para detener a este malandro. Gubella, que asesinó a un grupo de personas en la Plaza Altamira, también lo apresaron y más nadie supo de eso. Por ahí Capriles dijo una vez que Gubella era quien torturaba. O sea, el trabajo de Gubella es ahora torturar a la gente en el helicoide. O sea, ¿qué clase de país nosotros tenemos? ¿Qué clase de desastre esta gente nos ha convertido nuestro amado país? Eso nos debe llamar a la reflexión. Y bueno, sí. Te respondo rápidamente. Tenemos un narcoestado castrocomunista. Por lo tanto, es un país sin Estado de Derecho, sin democracia, sin libertades y sin derechos humanos. Un país que está invadido. El Estado fue poseído por una banda de criminales. Digo y estoy repitiendo las mismas palabras que pronunció el doctor Nardelli respecto a los genocidas de la ex Yugoslavia, de todo el conflicto Kosovo-Bosnia y Herzegovina. Con comillas puedo decir las mismas palabras, Silfredo. Sí, mira, para hablar de estos temas interesantes acerca de los derechos humanos y de los vínculos del terrorismo internacional con esta desgracia de régimen que estamos sufriendo en Venezuela, tenemos hoy como invitado al licenciado Nelson Castellano Hernández. Él es ex cónsul de París, es diplomático, abogado, consultor, conferencista, relaciones internacionales, comunicación, imagen y cultura. El doctor Nelson habla 4 idiomas, habla español, francés, italiano e inglés. Actualmente vive en Francia, en París. Se dedica a la asesoría empresarial en muchas de estas ramas, en las relaciones internacionales, en comunicación, en asesoría de imagen. Cargos que ha ocupado este prominente venezolano en 1980 al 99, asistente del antiguo ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, el doctor Aristes Calvani, y conferencista con misiones en Aruba, Curazao, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y Venezuela, con la organización OTCA, representante diplomático ante las comunidades europeas en Bélgica, encargado de negocios en Irán y el Líbano, jefe del servicio de consulados extranjeros
y del Servicio de Intercambios Culturales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, ministro consejero jefe del Servicio Consular en Francia. Bueno, esto es solamente una de las características de este venezolano, y me preocupé por decirlo porque esto es una muestra de la calidad de diplomáticos que Venezuela tenía y que hoy ha sido reemplazado por personeros y miembros del partido de gobierno que solamente están allí en esa embajada, haciéndonos pasar pena, porque en primer lugar no son diplomáticos de carrera, y por lo tanto la imagen de Venezuela internacionalmente está gravemente lesionada a raíz de la improvisación impresionante de la cual hemos sido objeto. Bueno, si nuestro canciller era Maduro hasta hace poquito, ahorita es agua. O sea, gente que no tiene ningún perfil y ninguna preparación para manejar la diplomacia en Venezuela. Buenas noches, doctor Castellano, ¿cómo está? Bienvenido a Caminos de Libertad. Buenas noches, Silfredo, y buenas noches, Blanca. Gracias por darme esta oportunidad de estar con ustedes. No, gracias a usted por habernos permitido el grandísimo honor de tenerlo acá con nosotros hoy. Antes que usted entrara en la conversación, yo le estaba haciendo una presentación a nuestros oyentes, y lo estaba haciendo no con el ánimo de alabar a nadie, pero lo hice porque es importante que los venezolanos entiendan que la carrera diplomática no es una cosa improvisada, no es un premio que uno se gana por la lealtad a nadie. Es una carrera bien sacrificada, donde usted necesita estar bien preparado, porque usted está representando al país ante la comunidad internacional. Tiene que estar preparado. Y no voy a decir nombres para no lesionar la imagen de nadie, porque esa no es la idea, pero yo conozco diplomáticos que van a una embajada y tienen que llevarse un traductor porque ni siquiera hablan el idioma para el país donde lo mandaron. O sea, eso está ocurriendo en Venezuela en esta revolución hacia atrás que nos han imprimido 14 años. Sí, realmente, claro, eso es un punto que me toca muy de cerca, que es la carrera diplomática. O sea, un diplomático, aparte de sus estudios universitarios, se va haciendo en ese día a día dentro de la Cancillería venezolana, se va haciendo dentro de ese día a día de las experiencias laborales en las distintas embajadas o representaciones diplomáticas donde tiene que trabajar. Por eso existe una carrera, por eso uno empieza de tercer secretario, pasa a segundo secretario, a primer secretario, a consejero, a ministro consejero y a embajador. Y va aprendiendo a ejercer cada una de estas funciones. Lamentablemente, como tú lo dices, la carrera diplomática actual, lo que existe en Venezuela ya no es una carrera diplomática. La carrera diplomática desapareció. La condenaron ahora en este régimen y lo que tenemos son activistas políticos, son fichas de partido. O sea, y no lo digo yo como diplomático que he sido durante tantos años, sino que yo tengo testimonios directos de cancillerías extranjeras donde me informan que desde hace 2, 3 años no reciben ya a los representantes de las embajadas venezolanas. Y preguntando yo el porqué de esta razón, para un poco comprobar cuál era la opinión de un gobierno extranjero frente a nuestras embajadas, me respondieron de manera muy diplomática, evidentemente, es que en realidad no son diplomáticos, son, y se quedó pensando, son algo como activistas ideológicos. Entonces, realmente es una manera diplomática de decir lo que están diciendo, son fichas de partido, están aquí trabajando por un proyecto político y no por las relaciones diplomáticas entre los países. Lamentablemente tenemos casos más graves. Recordemos, aunque sea un instante, la muerte de la embajadora en Kenia, una cosa que permanece oscura. La Cancillería no ha aclarado nada, nunca no se entiende por qué le quitaron la inmunidad diplomática al representante venezolano sin juzgarlo en Venezuela, ya que el delito fue cometido en territorio venezolano, murió una embajadora venezolana, el acusado es un diplomático venezolano.
han decidido dejar todo eso en Kenia para que sea la justicia de Kenia quien decida o que tape todo, simplemente. Hay acusaciones de tráfico de droga a través de la valija diplomática. Bueno, ya esto es otro tema que sería la diplomacia y la Cancillería venezolana que podríamos tratar en el futuro, ¿no? Seguro. Blanca, aquí tenemos con nosotros, disculpe, cónsul, aquí tenemos a la doctora Blanca Briceño, usted la conoce, que sí, ¿cómo no? está aquí acompañándonos como todos los jueves haciendo este programa. Bueno, sí, realmente has tocado un punto sumamente crucial porque la impunidad en Venezuela ya va por el orden del 93 al 97% y eso es lo que ha permitido pues el terreno fértil para ese terrorismo de Estado que mantiene una de las patas del régimen, que es justamente el terror. La situación de Kenia es simbólica y seguramente toda la situación con las drogas, etcétera, pues será seguramente lo invitaremos para otros programas. Sin embargo, agrego que en Kenia sí hay pena de muerte y ese venezolano está corriendo ese peligro y no tiene un Estado que lo respalde. Fue utilizado como ficha y eso es bien interesante que nuestros radionexos oyentes lo entiendan. El comunismo utiliza a la persona y cuando no le sirve más, ese bagazo no viene recogido para construir, fabricar papel u otras cosas, sino que viene desechado. Y bueno, el tema en África es muy fuerte. En estos momentos en el Sahel está todo lo que es mercenarios y distintos terrorismos islámicos. Bueno, doctor, empiece usted por donde quiera sobre todos estos temas que hemos tocado. Escoja. Bueno, en realidad que la invitación de hoy, pues habíamos decidido que íbamos a hablar sobre el problema de la presencia terrorista en Venezuela, de los intereses que se están moviendo en Venezuela, en este tema, digamos, en este sector. Yo diría que en Venezuela, desde el inicio del gobierno de Chávez, se dio un signo muy evidente dirigido hacia ese sector extremista que existe en el mundo. El primer síntoma es la carta que dirige el presidente a este terrorista venezolano preso en Francia, que se llama Ilich Ramírez Sánchez, más conocido con los alias de Carlos o el Chacal. Este signo que se produjo a los 60 días de haber tomado el gobierno, es decir, fue la primera prioridad en materia internacional que tuvo el presidente Chávez. Justo antes de esa carta pública, que se hizo pública posteriormente, que le escribió el jefe de Estado al terrorista, se había producido una declaración que fue poco publicitada en Venezuela, pero que sí fue publicitada en Francia, porque fue una declaración dada a una revista francesa llamada Le Point. Allí el entonces ministro de Interiores y de Justicia declaraba que la primera prioridad del embajador recién nombrado, que era Irán Gaviria, era ocuparse de Carlos y de mantenerlos bien informados, porque él había tenido una gran amistad con el padre de Carlos, el señor Altagracia Ramírez, y que por lo tanto pues no lo abandonaría porque sentía una gran admiración por la trayectoria de Carlos. Esos son las dos cosas, los primeros dos elementos que se producen a los 30 días y a los 60 días de haber tomado como primera prioridad del gobierno que se instalaba. Inmediatamente debemos recordar que inmediatamente de haber sido presidente electo, Chávez hace una gira internacional, es decir, aparte de Cuba, que lo gritaba todo el tiempo, visitó toda una serie de países que están incluidos en esa lista, lo que se llama la lista del eje del mal. Sí, Chávez visitó Argelia, visitó a Irán, visitó a Irak, el de Saddam Hussein, y visitó a la Libia de Gaddafi. Y por supuesto a Ahmadinejad en Irán. Entonces, ya desde el inicio, Chávez marcó esa prioridad que era este grupo de países islámicos que no pueden ser una casualidad. Un presidente apenas electo en 30 días no puede establecer, si no tenía un plan previo, no puede establecer como prioridad la visita a estos países, escribirle a un terrorista y encargar a su embajador de liberarlo.
Eso no es ninguna casualidad, forma parte de un plan. Ese plan vamos a ver más adelante de dónde surge. Sí, mucho gusto, embajador. Saludos, le habla María Teresa. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, para mí buenas noches, desde donde estoy. Para ustedes buenas tardes, creo, ¿no? Sí, más o menos, sí. Ciertamente, y qué interesante, ¿en qué época estaba usted observando esto que está detallando ahora? Bueno, esto sucede en el inicio del gobierno de Chávez. Apenas toma posesión, estamos hablando de los primeros 30 días y los primeros 60 días del ejercicio de gobierno. O sea, es la primera prioridad en materia internacional del gobierno de Chávez fue Carlos y los países de este eje islámico. Sin embargo, Carlos, por supuesto, es un personaje venezolano que viene dando que hablar desde hace muchísimos años. Yo he seguido este caso desde hace muchísimo tiempo porque tuve en mi carrera diplomática, que es lo que a veces no entiende la gente, no todo es diversión, no todo es cócteles, no todo es inauguraciones, como mucha gente piensa. Hay muchas situaciones de guerra, y si no, pregúntenle a la embajadora de Nigeria, que perdió la vida, o sea, de lo arriesgado que pueden ser. Yo estuve 4 años en la guerra Irán-Irak, y estuve 10 meses en el Líbano, donde fui secuestrado precisamente por el mismo señor Carlos. Son cosas que existen, que se conocen en la Cancillería y que han sido públicas. Ya en el año 94, los franceses se dirigen al gobierno venezolano pidiendo que vigilen a la familia de Carlos porque tienen información de que grupos terroristas se están infiltrando en Venezuela y que pueden crear una célula terrorista en Venezuela y que ellos piensan que van a atentar contra intereses franceses porque Francia tiene detenido a Carlos. Entonces, en ese momento advierten. Sin embargo, era otra realidad. Venezuela desmintió cualquier apoyo oficial, sino simplemente el respeto a los derechos humanos como ciudadano venezolano que lee, pero nunca fue parte del juicio. Todo esto cambia a la llegada de Chávez a la presidencia, cuando entonces empiezan a surgir presiones por parte de los abogados, los familiares y del propio gobierno para que la participación del cuerpo diplomático venezolano fuera más pro Carlos y menos, digamos, dentro de lo que establece la Convención de Viena de las obligaciones consulares, que es velar por el cumplimiento de los derechos humanos y por un juicio justo. Cónsul, usted estaba en el pleno ejercicio de su trabajo diplomático cuando fue secuestrado. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted secuestrado? ¿Cuál fue la intención? ¿Qué fue lo que le dijeron? Sí. ¿Cuál fue la intención? Efectivamente, yo estaba en funciones en el año 91, estamos hablando del año 91, yo era encargado de negocios de Venezuela en el Líbano. Venezuela había tomado la decisión de abrir una investigación al embajador que me había precedido, una investigación que se había abierto debido a que por una denuncia de la Interpol se había determinado que pasajeros que supuestamente viajaban hacia Venezuela pedían una visa de tránsito en Europa y no continuaban el viaje hacia Venezuela. Como fue muy repetitivo y el número era demasiado elevado, esto fue denunciado a la Interpol Internacional, quien hizo unas averiguaciones en Venezuela y se le abrió una investigación al jefe de misión de esa época, porque se suponía, debido a que el Líbano se encontraba en guerra e invadido por Siria, era muy probable que terroristas estuvieran aprovechando este mecanismo para quedarse en Europa y cometer atentados. Esto fue una cosa que se fue estudiando, se comprobó que era cierto, que esto estaba sucediendo, y a mí se me mandó como encargado de negocios provisionalmente hasta tanto, mientras se abría la investigación al embajador. Durante ese lapso de tiempo, que debió ser muy corto y que se prolongó a más de 10 meses, yo fui secuestrado por este señor Carlos. 8 hombres armados con ametralladoras llegaron a mi casa, me sacaron a la fuerza, me montaron en un carro, me sacaron del país, me sacaron del Líbano y me llevaron a Siria, y allí yo me encontré con Carlos, que en ese momento estaba libre, todavía no se había ido al Sudán. Hubo una serie de encuentros que yo informé a la Cancillería, y su objetivo en realidad era muy simple, era producir temor, producir miedo, porque había una investigación
hacia el otro embajador que efectivamente tenía relaciones de amistad con él y cual se pudieron comprobar por varias cosas. Por ejemplo, la noche antes de mi llegada, Carlos visita la embajada y firma el libro de oro de los invitados para que yo lo encontrara al día siguiente y supiera que la noche antes de mi llegada él había estado reunido con el embajador. Yo pude comprobar que la residencia de la embajada de Venezuela, donde yo estaba alojado, pertenecía a un hombre de Carlos, y pude comprobar muchos años después que este propietario de la residencia, a quien el embajador le había alquilado la casa, estaba considerado en los archivos de la Alemania del Este, los archivos del Stasi que se llevaban sobre Carlos, como el hombre más importante y más peligroso que Carlos tenía en el Líbano. O sea, todo eso para ir demostrando cómo efectivamente Carlos había infiltrado la embajada y él necesitaba que el nuevo responsable tuviera miedo o colaborara con él. Esa fue y por supuesto que no averiguara mucho sobre la actuación del antiguo embajador. Esas fueron sus razones. Yo fui liberado. Realmente el objetivo era asustarme y no puedo decir que uno nunca sabe cuando se lo llevan si uno va a regresar. Es verdad que el estado anímico es de temor y de inquietud durante los 2 días que duró, pero una vez pasado el mal momento, yo me di cuenta que el objetivo había sido asustarme y nunca pues fue eliminarlo. Excelente. Les recuerdo que estamos hablando con el ex cónsul de París, el doctor Nelson Castellano. Si quieren llamar para hacer sus preguntas, ya los micrófonos están abiertos. Lo pueden hacer desde Venezuela al 0212-210-5087, al 0212-210-5087, o desde los Estados Unidos lo pueden hacer a través del 1786-467-8213. 1786-467-8213. Doctor, en uno de sus artículos, usted habla acerca de los vínculos, no solamente del terrorismo con la revolución bolivariana en Venezuela, no solamente con los grupos irregulares de la FARC y el grupo ETA, pero también con grupos de terroristas islámicos. No sé, no es una casualidad que en Venezuela, en altos cargos del gobierno, ha proliferado, han ido apareciendo funcionarios públicos de ascendencia del Medio Oriente, o árabe, Siria, sobre todo Siria. ¿Es esto una casualidad o esto se debe a precisamente esos vínculos? Bueno, en realidad nosotros hemos observado, las personas pues que estamos atentos a este tema, hemos observado cómo en Venezuela, desde hace ya un tiempo, desde que Chávez llega al gobierno, luego de que se produce la visita a estos países, empezamos a notar cómo personas venezolanas se empezaban a mezclar con la situación que sucedía en el Medio Oriente. Pero también vimos personas venezolanas que no tienen origen musulmán, por decirlo de alguna manera. Y hago también la aclaratoria, que no quiero decir con esto de que todos los musulmanes que están en Venezuela o en el mundo sean solamente que hay un extremismo que es de carácter islámico, como hay una guerrilla que no es islámica en Colombia, o como hay otros grupos en otras partes del mundo, la ETA en España, que son independentistas. Pero sus actuaciones son de tipo terrorista. En este caso, nosotros vimos, por ejemplo, ya desde hace mucho tiempo, que el gobierno pescó dentro de sus filas a un señor que se llama Tarek William Saab. Tarek ya tenía un pasado. Tarek ya había organizado un evento en Venezuela contra los judíos, un evento sobre el antisemitismo. Tarek tenía relaciones con ciertos grupos extremistas. Simplemente el gobierno lo trae y lo coloca como jefe de la Comisión de Política Exterior en ese momento de la Asamblea Nacional, antes que fuera gobernador. Desde allí, Tarek William empezó siendo presidente de la Comisión de Política Exterior en la Asamblea Nacional, tuvo reuniones con miembros de la ETA en España. O sea, que no era solamente con los grupos islámicos. Pero es bien sabido, y yo escribí un artículo sobre eso, que el terrorismo se ha constituido en una internacional. Esa internacional existe desde muchísimos años, tuvo relaciones, se dio ayuda,
tenía sus bases en un momento dado apoyados por la Unión Soviética en los países del este y luego se trasladó al Medio Oriente. No hay que olvidar que Carlos, 2 años antes de que las torres de Nueva York cayeran, declaró en la prensa, y está escrito y está publicado, inclusive en Venezuela, que su sucesor era Osama Bin Laden. Cuando Carlos se va de Siria en el año 90 y a finales del año 91, se encontró con otro personaje que vivía en Siria, que era Osama Bin Laden. Entonces, todo este tipo de relaciones se van estrechando. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, todo el mundo se ha olvidado que Freddy Bernal fue detenido pasando de Irak a Arabia Saudita, llevando armas, y que fue arrestado por fuerzas de las Naciones Unidas. Ya todo el mundo se olvidó que este señor, que es tan ligado al gobierno, estaba en eso. También nos hemos olvidado, por ejemplo, esto en su momento yo lo denuncié, que Tarek Saab había tenido reuniones con la ETA en España, y di los nombres concretos. Todo el mundo se olvidó que en Nicaragua explotó un depósito de armas, y que en ese depósito de armas encontraron a un señor que buscado por la ETA, pero con pasaporte y cédula venezolano, y que hoy en día ese señor vive en Chichiriviche tranquilamente. Entonces, y tenemos los nombres, y eso ha salido a la luz pública. Entonces, sin embargo, ahora esto que comenzó y se ha ido denunciando poco a poco, la gente se olvida que forma parte de un plan integral. Porque, ¿qué es lo que vemos ahora? Cuando observamos las declaraciones, valdría la pena escuchar al ex embajador Roger Noriega, que fue subsecretario de Estado norteamericano, especialista en América del Sur, cuando denuncia los centros de acopio de fondos económicos que funcionan en Margarita, cuando denuncia que existen 3 hermanos de apellido Nasreddin, uno venezolanos, pero de origen del Medio Oriente, que uno está de segundo en la embajada venezolana en Siria, y los otros 2 hermanos están creando y reclutando gente en Venezuela, abriendo cuentas bancarias, recogiendo fondos, organizando eventos, inclusive eventos donde el presidente de Venezuela asiste, y donde se instalan y donde vienen grupos de extrema izquierda de toda la región del subcontinente latinoamericano. Entonces, estos 3 hermanos han sido denunciados por los Estados Unidos. El que está en la embajada en Siria aparece en la lista del Tesoro norteamericano como persona que ayuda al terrorismo. Fue incluido en esas listas ya en el año 2008 y todavía lo tenemos como funcionario diplomático. Estos 3 hermanos Nasreddin trabajan para una persona que ha sido acusada internacionalmente como el responsable del grupo Hezbollah que existe en América Latina. Están adoctrinando gente, jóvenes que los llevan a Irán a formarse, pero también están adoctrinando tribus indígenas de Venezuela, porque la idea es ir creando focos en todas partes. Bueno, este señor que es de apellido Rabbani, que es un iraní, que circula por toda América Latina, que estuvo en Venezuela en el año 2010, que estuvo en Brasil en el año 2011, está solicitado por los Estados Unidos, inclusive hasta por Argentina está solicitado, porque ha sido señalado como responsable de los atentados que hubo en la Embajada de Israel en Buenos Aires y del Centro Cultural Judío AMIA. O sea, y este señor circula libremente, trabaja con los Nasreddin, que son venezolanos, y trabaja también con un peruano, que ha sido reseñado recientemente, y que está viajando por toda Centroamérica y parte de Sudamérica, es de nacionalidad peruana, pero va a sus conferencias giran alrededor de la revolución bolivariana en Venezuela. Pero existen fotos de él al lado de Chávez, existen fotos de él al lado de Evo Morales, existen fotos de él al lado del presidente del Ecuador, existen fotos de él al lado de repartiendo el Corán y dictando cursos de islamismo, y existen también fotos de él al lado de los responsables del Hezbollah en América Latina. Vuelve a aparecer de nuevo Rabbani, y vuelven a aparecer, por supuesto, los hermanos Nasreddin de Venezuela. Entonces, todos esos nombres, y el venezolano no se da cuenta de eso que está sucediendo en Venezuela, de que tenemos una penetración, y que esa penetración es un peligro para el futuro venezolano, porque no estamos acostumbrados. Nosotros nunca habíamos tenido este tipo de terrorismo.
todavía no han empezado ningunos atentados en Venezuela, porque ellos están trabajando con el gobierno. Pero esas células permanecen allí y serían un peligro en el futuro para la estabilidad de Venezuela mismo y de la región. Bueno, ok, entonces pudiéramos decir que, lo hago en forma de pregunta, ¿podemos considerar a Venezuela un país de alta peligrosidad para el mundo, entonces, nosotros? El miedo que yo tengo, sí, el miedo que yo tengo es que nos coloquen de esa manera, porque si permitimos que estas cosas sucedan, ¿cuál va a ser la consecuencia de ello? La consecuencia va a ser que en un momento dado vamos a aparecer en esa lista de países que apoyan el terrorismo internacional. Muy recientemente vimos en la prensa la noticia de un ex embajador iraní que fue presidente del Banco Central de iraní, que fue detenido en Düsseldorf, en Alemania, porque llevaba un cheque de 300 millones de bolívares, el equivalente a 45 millones de euros, y que no los declaró en aduana, lo que en Europa es un delito. Declaró llevar menos de $10.000 con él, y resulta que llevaba un cheque por 45 millones de euros. Evidentemente, bueno, era un embajador, las divisas no eran venezolanas, tenían menos posibilidades pero ¿qué hace un embajador iraní con un cheque en bolívares viniendo de Turquía? Porque no venía de Caracas, que han querido hacer creer. El señor venía de Turquía, llegó a Alemania con ese cheque. Pero lo curioso es que cuando uno empieza a investigar un poquito más, se da cuenta que este señor es presidente de un banco en Venezuela, un banco que es una filial de un banco iraní, pero que lo montaron en Venezuela para de esta manera escapar a las sanciones económicas que tiene el mundo. Le ha hecho un bloqueo a Irán para evitar que construya la bomba atómica, una manera de presionar que construya la bomba atómica, porque con eso va, tal como lo dijo su presidente, piensa hacer desaparecer a Israel de la carta del mundo. Entonces, si estas cosas están pasando, tarde o temprano nos van a colocar en esa lista. Felizmente yo pienso, las relaciones con la guerrilla colombiana, en la cual el presidente se invirtió mucho y mucha gente del gobierno se estuvo dedicada a eso, no ha resultado, ha sido un fracaso. Pienso inclusive que la guerrilla colombiana tiende a desaparecer, esperemos, confiemos. Entonces, es probable que los planes no se den, pero de que han trabajado porque esos planes se realizan, eso lo han hecho. Lamentablemente, bueno, las consecuencias de eso las pagaremos nosotros. Si quedan esas células formadas que no están bajo nuestro control y que nuestros cuerpos de seguridad tampoco están muy bien preparados para luchar contra esas fuerzas. Embajador, excelente la exposición, y me pregunto, la comunidad internacional debe estar al tanto de esto, tanto como usted puede expresarlo. ¿Cómo sea posible que Venezuela estuviera como olvidada, como que no encuentra un apoyo, un asidero para que la situación que estamos viviendo, tanto actualmente como esas sotoveladas que usted está declarando, no sean expuestas? Sí, bueno, hay países que lo han hecho. Hay que recordar que los Estados Unidos, el Comando Sur de los Estados Unidos, no ha parado de señalar. Sin embargo, ellos consideran que la situación no representa todavía un peligro para la seguridad de los Estados Unidos, porque ellos no tienen que actuar si no es por su seguridad. Evidentemente, ellos no van a actuar por nuestra seguridad, pero los venezolanos sí tenemos que preocuparnos. Sin embargo, otros países de América Latina que están al tanto también, porque Brasil sabe que Rabbani va allá y que trabaja para el Hezbollah y que va a Venezuela, pero siempre han pensado que, o sea, es un poco como sucedió mucho en Europa en cierta época, que eran permisivos con tal de que no les hicieran los atentados en su terreno. Eso pasó mucho en Inglaterra, hasta que le pusieron las bombas a los ingleses. Entonces ahí empiezan entonces a perseguir a todos estos extremistas que llevan un discurso de violencia. Pero igual le pasó a España cuando explotaron la estación del tren, y ha pasado mucho en Francia. Francia sí ha protestado en varias oportunidades con Venezuela. El caso de Carlos ha sido emblemático. El presidente Chávez en varias ocasiones ha expresado públicamente que Francia tiene secuestrado a Carlos y que está pagando una pena injusta. Y Francia inmediatamente siempre ha contestado que para ella Carlos es
una persona convicta, condenada, con sentencia firme como asesino porque ha matado a 3 ciudadanos en el territorio francés. Embajador, por cierto, y ese Carlos entonces, ¿cómo él vive? ¿Cómo él sigue relacionándose y cuál es la postura entonces de este gobierno específicamente con él? Bueno, cuando el presidente Chávez ganó las elecciones, yo estaba como cónsul, había sido el cónsul del gobierno anterior y todavía era cónsul cuando él llegó. La primera reacción de Carlos y de su abogada fue convocarme a los pocos días, pidieron que lo visitara en una cita consular, y donde me informó que ahora él estaba en el gobierno y que ahora yo iba a tener que trabajar para él. Es la razón por la cual yo salgo del servicio exterior, porque cuando comenzaron las presiones, yo me dirigí al embajador de Venezuela del momento, el señor Irán Gaviria, y le dije que yo no obedecía a instrucciones del abogado de Carlos, que yo era un funcionario diplomático del Estado venezolano y que yo obedecía instrucciones del Estado venezolano y que le agradecía que las instrucciones sobre la actitud que yo debía tomar sobre Carlos me las pasaron por escrito. Instrucciones que no llegaron nunca, evidentemente, pero a la vez pues terminaron costándome mi carrera, porque fui expulsado del servicio exterior a solicitud del hermano de Carlos. Todo esto está en la prensa, hay los anuncios, hay anónimos, hay declaraciones públicas con fecha, y una semana después José Vicente Rangel, a quien ya le había explicado yo todo el problema, firmó una resolución de expulsión del servicio exterior. Esta es la realidad. Carlos se le dio todo el apoyo, se le ha brindado el apoyo en muchas ocasiones, no han podido lograrlo sacar porque Francia no lo va a entregar, simplemente porque él asesinó a funcionarios del Ministerio de Relaciones Interiores franceses y está condenado por eso a cadena perpetua, y tiene una segunda cadena perpetua por atentados cometidos porque él amenazó, mandó cartas, puso su huella digital en las cartas amenazando, y efectivamente un tren explotó, una GAR explotó, una GAR es una estación de tren, con una cantidad de muertos y heridos. Bueno, les recuerdo que estamos hablando con el doctor Nelson Castellano, ex embajador de París, representante de Venezuela en el exterior. Desde Venezuela lo pueden llamar al 0212-210-5087, 0212-210-5087, o desde los Estados Unidos el 1786-467-8213 al 1786-467-8213. Blanca. Ok. Bueno, extraordinariamente importante todo lo que hablas, porque se ve entonces que esto tiene una orquestación distinta. Entonces, la pregunta que yo quisiera formular es entonces cuáles son los nexos entre la Venezuela castrocomunista y las dictaduras islámicas, y si esto es una estrategia y concebida por quién. ¿Quién concibe esta estrategia? ¿De dónde sale? Mira, realmente este tipo de estrategia fue concebida mucho tiempo antes. Fue la Unión Soviética quien llegó a la convicción de que había que apoyar todos los grupos extremistas, todos los grupos antiamericanos, todos los grupos revolucionarios, y es por esa misma razón que en la Universidad Lumumba se encontraba estudiando Carlos en el mismo momento que estudiaban extremistas palestinos, de los grupos palestinos terroristas. Todavía era la época en que Palestina era autora de ciertos grupos palestinos, por supuesto, los que luchaban bajo esa indicación, cometían atentados en Europa. Entonces, y ellos se conocen en la Universidad Lumumba en Rusia. Cuando Carlos es expulsado de la universidad por mal estudiante, porque, bueno, bon vivant, como se dice, alegre, venezolano, parrandero, no estudiaba y se tuvo que salir de la universidad, que era una universidad seria, se fue simplemente a los campos de entrenamiento palestinos para no regresar a Venezuela. O sea, ya en esa época, todos ellos eran formados así. Por supuesto, la influencia soviética en Cuba fue que Cuba también participó, como participó en Angola, participó también en la exportación, lo que ellos llaman la exportación de la revolución, que por cierto, yo fui funcionario diplomático en Irán. Yo estuve 4 años en Irán cuando la guerra Irán-Irak, y fue el único país de todos los que por lo menos hasta donde tengo conocimiento, que tiene una
un ministerio que se llama Ministerio para la Exportación de la Revolución. O sea, eso significa que tienen un ministerio, que tienen recursos, que tienen personal, que destinan a participar en la política interna de otros países, porque es la única manera de exportar la revolución. Entonces, ese proyecto tuvo que haber pasado por las manos de Cuba. Cuando Chávez hace su intento de golpe y queda preso y sale libre, quienes lo toman en sus manos, hay que recordar, eran Luis Michelena y José Vicente Rangel. Ellos lo llevan a Cuba, pero ya probablemente desde ese instante comenzaron las relaciones con el extremismo islámico. Y fue Cuba, fue José Vicente, fue la propia familia de Carlos, porque no hay que olvidar que Luis Michelena, que era el ministro de Relaciones Interiores y de la Defensa primero del presidente Chávez, es fundador del Partido Comunista con el papá de Carlos. Entonces ellos se conocen desde ese entonces. Entonces es probable también que ya desde el inicio, desde el mismo momento en que había la conexión con Fidel, hubo la conexión con los grupos extremistas. O sea, que esta situación en la cual nos encontramos en Venezuela, y esto lo digo como una pregunta capciosa, porque nosotros sabemos la respuesta, pero quiero que nuestros oyentes la escuchen de usted. Repentinamente en Venezuela, a partir de del surgimiento o de la llegada al poder de este régimen, nosotros comenzamos a ver ataques sistemáticos hacia la comunidad judía en Venezuela. Ataques verbales del presidente de la República maldiciendo al Estado de Israel, etcétera. Acciones de terroristas cuando atacaron a la sede del centro israelí en Caracas y en la sinagoga, dos sitios. Atacaron el Colegio Moral y Luces. Exactamente. Y luego la sinagoga. Entonces, o sea que estos ataques no son fortuitos sino hemos llegado. Sí, es que hemos presenciado. Yo tengo películas que han pasado por la televisión venezolana, donde aparece el ministro del Interior del momento, Tarek El Al-Saimi, vestido de árabe, acompañado de Maduro, vestido de árabe, en una mezquita, hablando mal de Israel, rodeado de la comunidad, lamentablemente para ellos, porque yo me imagino que a ellos no les gusta, porque no todos los musulmanes son extremistas, pero era algo digno de la literatura, de la corriente latinoamericana del realismo mágico, porque ver a los ministros venezolanos vestidos de árabe, mientras que algunos de los musulmanes estaban en traje oscuro, verla en primera fila sentado a las señoras, las esposas de estos dirigentes musulmanes, cubiertas con velo, pero detrás ver a un grupo de mujeres militantes en franelas rojas del PSUV, con banderas del PSUV. Entonces el gobierno, el PSUV, dentro de una mezquita, hablando mal del Estado de Israel. Esas cosas yo las tengo grabadas, y tengo horas grabado, porque también aparece declaraciones de la que entonces era presidenta, la señora Cilia Flores era presidenta de la Asamblea Nacional, declarando contra el Estado de Israel, llamándolo Estado asesino. Tengo declaraciones de Maduro, tengo las películas con las esvásticas pintadas en la sede de la sinagoga judía, la Torah, que es el libro sagrado de ellos, tirado por el piso, profanado. O sea, hay una cantidad de actos, hasta la expulsión del embajador de Israel, que se hizo a través de un malo presidente, un discurso público, y esa célebre emisión que se vio en televisión, donde el presidente maldice desde lo más profundo de sus entrañas el Estado de Israel. Entonces, todo ese tipo de cosas no se habían visto nunca. Tenemos que recordar que Venezuela, que es un país que recibió inmigrantes en muchísimas épocas. Nosotros recibimos una inmigración sirio-libanesa hace muchísimos años que se integró perfectamente en Venezuela, pero también recibimos una inmigración sefardita
que se integró perfectamente en Venezuela, y tenemos cantidad de gente que ocupó cargos en Venezuela, o en la televisión, o artistas a todos los niveles, que tiene origen o judío o árabe. Yo siempre cuento cuando me invitan a muchos foros sobre el antisemitismo que me han invitado aquí en Europa, que cuando yo era niño yo estudiaba en un colegio que mi compañero del lado derecho tenía el apellido Canán y el del lado izquierdo era de apellido Levi, y no había diferencias entre nosotros. Más bien a los demás estudiantes pensábamos que ellos tenían suerte porque ellos no los obligaban a ir a la clase de religión, y a nosotros sí, pero porque ellos no eran católicos. Pero, sin embargo, eso era lo único que pensábamos en nuestra mentalidad de jóvenes adolescentes. Sin embargo, eso que estamos viviendo nosotros, que no existió en Venezuela, está sucediendo ese odio de tipo religioso. Pero, por supuesto, hemos llegado a que Venezuela, nosotros hemos perdido ya el concepto de unidad nacional. Hoy en día no hay un solo país, tenemos un país en dos bandos porque el presidente, desde esta tribuna, porque es el ejemplo, la guía, ha sembrado un mensaje de división y de odio. Entonces nosotros perdimos la unidad nacional, nosotros hemos perdido muchas cosas. Por eso yo les recomiendo, aprovecho para hacerme propaganda, lean mi artículo de hoy en el Universal. O sea, sí se pierde la democracia, pero hablo de todas estas cosas que hemos perdido, de la unidad nacional, hemos perdido el espacio público. Venezuela para nosotros ahora es un pasadizo. Nosotros tenemos que pasar de la casa al trabajo, del trabajo a la escuela y de la escuela rápidamente, porque estar en la calle es un peligro. Entonces, el espacio público, el venezolano lo ha perdido. ¿Por qué? Para que lleguemos a las cifras con las que tú comenzabas el programa, que estamos ya a 200.000 muertos en estos años, más que la guerra en el Medio Oriente. Entonces, quiere decir que el venezolano no puede estar en la calle ya si quiere vivir un poco más. Muy interesante, señor cónsul. Tampoco está conservando sus tradiciones ni su espiritualidad. ¿No cree usted que todo este proceso también tiene que ver con romper el afecto, la identidad, el amor a un Dios, un creador? Mira, nosotros tenemos el principal, es un grave problema que nosotros vamos a tener que enfrentar en Venezuela. Ser venezolano significa una serie de valores, de manera de ser, de principios que nos identifican como tal. Una parte de ellos vienen, por supuesto, de nuestras raíces indígenas que existen y que tenemos algo en nuestra personalidad, tiene esa raíz, esa conexión con la tierra y con la raza original. Pero también tiene cosas que vienen de Europa, porque fuimos productos de los españoles, pero de ese español que luchó contra una naturaleza difícil, contra un clima, de ese español que se volvió criollo, y ese criollo que después luchó por la independencia de Venezuela, que es el mismo español ya mezclado. Tenemos la herencia negra que nos llegó posteriormente, pero que se integró. Nosotros somos un país mestizo que se integró. Ese país integrado tiene raíces culturales y religiosas. Todos saben, o sea, para nadie es un secreto que la religión más importante que tiene Venezuela es la religión católica, y que hemos crecido y formado dentro de un concepto cristiano. Así es. El proyecto bolivariano no es un proyecto cristiano, aunque ahora, tratando supuestamente de invocar milagros para evitar lo que parece inevitable, se mezclan ritos cristianos. Vemos a comunistas ateos abrazados en las iglesias, pero de ahí salen a ver brujas, a ritos afrocubanos. Es una mezcolanza tal que, pero como viene de la altura, es un ejemplo para el pueblo venezolano. Venezuela tiene un problema grave de rescate. Estamos perdiendo nuestros valores. Hay muchos países en el mundo que tienen ese problema, pero nosotros tenemos que preocuparnos por el nuestro. Nosotros tenemos unos orígenes educativos que son cristianos, y nosotros tenemos, por supuesto, creyendo en que el Estado puede ser laico, creyendo en que nosotros por principio hemos sido siempre
También hemos aceptado la libertad de culto, la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de pensar. O sea, Venezuela tiene una tradición de libertad. Y nosotros estamos a punto, cuando se pierden los pilares de la libertad, que es la libertad de la expresión, la libertad de creencia, la libertad de organizarse políticamente, cuando se pierde todo eso, simplemente estamos perdiendo la libertad. Y podemos perder tenemos una invasión. Nosotros en Venezuela tenemos una invasión político-militar que puede también, que se está dirigiendo también a hacer una transformación de nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Bien, es muy interesante esta explicación de nuestra característica, que fue un país muy integrado hasta antes del 98, porque integró personas que llegaban de todo el mundo, que hicieron de Venezuela, como la llamo, la matria, porque la gente que llegó para realizar sueños, para mejorar su calidad de vida. Muchos fueron exiliados políticos. Venezuela le dio la mano a todos y estamos esperando que esos países cuyos hijos se transformaron después en hijos de Venezuela, y muchos no quieren salir a pesar de las circunstancias de ella, pues alcen su voz en favor de toda ese crisol de razas que fue Venezuela. Respecto a la situación judía, recuerdo claramente que López Contreras recibió 2 barcos de judíos que tenían que ser retirados al mar, y que ningún país, Cuba los rechazó, Curazao, Trinidad. En cambio, Venezuela los recibió con los brazos abiertos y les dio la ciudadanía para siempre. Y los niños que estaban en ese barco hoy en día contaron esta historia en un documental que lo publica el espacio Ana Frank de Marianne Kuhn. La pregunta que me gustaría completar entonces es que esa geoestrategia con esta mezcolanza de terrorismos islámicos, europeos y latinoamericanos tiene un rector, en el sentido, el Foro de Sao Paulo, ¿qué papel juega en esta circunstancia? El Foro de Sao Paulo es un grupo de países y de movimientos que fue creado por Fidel Castro y Lula da Silva, o sea, a través del Partido de los Trabajadores en Brasil. Este grupo, cuando comienza, no tenía sino, digamos, uno solo de sus miembros estaba en el poder, que era el Partido Comunista de Cuba, que es el miembro. No era Cuba como país, sino el Partido Comunista de Cuba era el que era miembro. A ese foro asistían en ese momento varios grupos del mundo. Asistían los zapatistas, asistían los sandinistas, asistían los bolivarianos. Llegó a asistir la FARC y llegó a asistir la fuerza, la ELN. Sin embargo, posteriormente, ya últimamente, Lula ha pedido que estos 2 grupos colombianos no asistan al Foro de Sao Paulo debido a las presiones que existen, de que muchos países consideran estos 2 grupos, lo han puesto en la lista de países de grupos terroristas. Entonces, para ello, entonces Venezuela creó otro foro, un evento, unos congresos bolivarianos del pueblo, donde asisten los miembros del Foro de Sao Paulo, pero también asiste la FARC. El objetivo del Foro de Sao Paulo era tomar el poder en todos los países, instalar a sus miembros en todos los países para crear un movimiento. Pero cuando uno ve que los miembros del Foro de Sao Paulo son todos los reductos de extrema izquierda y de grupos insurgentes que todavía quedan en América Latina, que algunos han llegado al poder, como fue el caso de los sandinistas, otros han llegado a través de coaliciones de gobierno, otros han ganado elecciones, como fue el caso muy correctas, como fue el caso de Lula da Silva, otras como Hugo Chávez, pero después que una vez que han llegado al poder, todos han seguido un esquema: transformar rápido su constitución,
brindarse el derecho a ser reelegido a vida, inclusive de manera anticonstitucional, porque en el caso de Venezuela, cuando se aumentó el número de jueces del Consejo Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, esto se hizo con una mayoría simple, cuando la Constitución exigía que se hiciera con una mayoría calificada. Es decir, desde que se aumentó ese número de jueces, todo comenzó a ser ilegal, porque esa mayoría de jueces, ahora afines al gobierno, han ido aprobando todas las medidas anticonstitucionales que este gobierno ha ido cometiendo. Entonces, por lo tanto, ya desde el inicio, desde el momento en que ese número de jueces fue aumentado para darle una mayoría a ellos, dejó de tener, de ser legal cualquier decisión que toman. Pero el mundo entero se ha quedado en silencio, lamentablemente, y bueno, ¿y qué es lo que hemos visto? Que se instalaron en Bolivia, financiados muchos con el dinero del petróleo venezolano, se instalaron en Ecuador, se instalaron en Uruguay, se instalaron en Paraguay, se instalaron en El Salvador, se instalaron en Nicaragua. No pudieron en Honduras porque el pueblo hondureño reaccionó a tiempo, no han podido ganar en México, no han podido ganar en Colombia. Entonces, yo lo que quisiera en este momento, si voy a aprovechar, yo escribí hace pocos días, pocas semanas, otro artículo donde hablaba de políticas alternativas para América Latina y que cuál futuro tendríamos. O sea, hay que preparar los países democráticos que creemos, y las personas que creemos en la libertad, pero los jefes de Estado de estos países tienen el deber de reunirse. Hay que crear un foro que presente otra alternativa, una alternativa democrática, una alternativa que respete la libertad, que sea distinta a este supuesto socialismo del siglo XXI que están tratando de imponer en América Latina, el Foro de Sao Paulo, por supuesto, de la mano de Fidel Castro y de Lula da Silva. Bueno, nosotros tuvimos aquí no sé si usted lo conoce, a Monch Horta, un venezolano que vive en Miami, y él nos habló acerca del Foro de Sao Paulo y de esa franquicia, porque eso es lo que es el Foro de Sao Paulo, una franquicia que tiene como objetivo, como usted bien dijo, inundar a toda la América Latina de grupos o de gobiernos comunistas para oponerse, para convertirse en un bloque continental para oponerse a los Estados Unidos de Norteamérica, porque esa es la razón principal por la cual se crearon estos foros. Ahora, ¿en qué estado? Si hoy, como dijo el embajador Cochés, Venezuela va a tener que verse obligado el régimen dictatorial de Venezuela a declarar que Hugo Chávez tiene muerte cerebral o lo que sea. Hay gente que todavía piensa que el problema está resuelto, pero en la situación que nos encontramos hoy, en esta gravedad y con estas vinculaciones que estos grupos en Venezuela, o mejor dicho, que estos grupos terroristas y extremistas alrededor del mundo están vinculados con el gobierno de Venezuela, ¿de qué manera estamos en primer lugar preparados nosotros desde los profesionales calificados como usted para poder enfrentar ante la comunidad internacional cualquier tipo de acciones que necesitemos? Porque la comunidad internacional no va a tener que apoyar, pero últimamente hemos visto que la comunidad internacional está silente y hasta cómplice de esa situación. ¿Usted cree que esa situación mejorará o nosotros lograremos poder vincular a la comunidad internacional en torno a esta desgracia que tenemos en Venezuela? Mira, el problema es más grave, efectivamente, como te dice, el problema es mucho más grave que Chávez, y inclusive que el partido PSUV que está gobernando, porque muy probablemente al desaparecer Chávez, desaparezca esa fuerza que ellos han tenido, porque ninguno de sus sucesores representa realmente una alternativa válida para el país, ni como experiencia, ni como proposición, ni como capacidad. Sin embargo, nosotros tenemos en el país unas fuerzas que se han
instalado y que ni siquiera el propio vicepresidente puede controlar. La presencia cubana no es controlada por Maduro. La presencia islámica no es controlada por Maduro. El narcotráfico que existe por la guerrilla colombiana no es controlado por él. O sea que nosotros vamos a tener, así salgamos de este gobierno, tenemos una presencia extranjera dentro del territorio venezolano que está armada, que está en la calle, que no controlamos y que va a ser, que va a meritar un esfuerzo de unión nacional, donde van a tener que participar todas las fuerzas políticas, donde va a tener que participar las Fuerzas Armadas Nacionales para poder recoger armas, para poder controlar grupos como ese que tú hablabas del 23 de enero, que evidentemente no son tan fuertes esto. El peligro va a ser los ocultos. ¿Qué va a suceder con la cantidad de funcionarios cubanos? Es probable que los que no sean políticos y que no sean del G2, como son los médicos o alguno que otro profesor, que de verdad sean médicos o profesores, pedirán asilo político o se querrán ir a otro lado. Es muy probable. Pero sin embargo, hay una parte que no. Entonces, todos esos grupos, nosotros vamos a necesitar ayuda internacional y creo que será a través de los organismos internacionales que podremos pedir defensa contra todo lo que sea guerrilla en las fronteras o narcoguerrilla. Defensa, habrá que, yo le hice una proposición a la gente de la oposición de una manera del control de todas las embajadas diplomáticas de interés de seguridad nacional que debemos controlar relativamente rápidamente. Porque nosotros necesitamos enterarnos no solamente de los compromisos económicos y de las deudas que tenemos, sino también de los compromisos que atenten contra la soberanía y la seguridad nacional. Todos esos convenios que se han firmado con Irán, no sabemos qué está pasando si estamos dando uranio o no. No sabemos hasta dónde estamos comprometidos, y no estoy hablando de deuda y que sabemos lo que está pasando con China y que tenemos el país hipotecado, sino de cosas que atentan contra la seguridad nacional. Vamos a necesitar expertos. Es muy probable que esos expertos nos puedan ayudar, vengan, no sé, de Europa, podría ser una región del mundo que puede brindarnos expertos de seguridad nacional para ir desmontando todos unos equipos, los equipos de control que los cubanos, pero no el cubano como sociedad o como pueblo, sino los cubanos del gobierno de Castro han instalado en Venezuela, del control de todos los venezolanos, del control de los sistemas de cedulación, de pasaporte, de comunicación, de internet, todo ese tipo de cosas. Vamos a necesitar expertos en ese tipo de comunicaciones para desmontar todo ese aparataje. Bien, correcto. De todas maneras, hay una diáspora de 1.800.000 venezolanos con altos niveles de profesionalidad. Seguramente necesitaremos asesorías de altísimo nivel, por una parte. Por la otra, tampoco se va a construir un nuevo país sin una justicia justa, y los procesos que se tendrán que hacer, amén de todo lo que hoy en día está considerado pues la justicia de transición, de transicional, como se llama, y es el caso de... Tenemos una llamada, Blanca, discúlpate. Perfecto. Tenemos una llamada, vamos a responderla. Bienvenidos a Camino de Libertad, estás al aire, buenas noches. Alfredo, buenas noches, saludos a todos, saludos, doctora Blanca Briceño, María Teresa, su invitado, doctor Nelson Castellano, saludos a todos. No quiero, no. Te escucho, Luis, te escucho. Ok. No se oye. Luis, te estamos escuchando. Okay. Sí. Bueno, después de mi saludo, pues lo que quiero es hacer un llamado a nuestros amigos que nos escuchan
en todas partes del mundo, se quiere, para que llamen al programa, participen en este programa, porque por demás muy interesante. Yo no voy a hacer ninguna pregunta en especial porque quiero dejarles a ustedes todo el manejo del programa y las preguntas que tengan a bien hacerle al embajador Nelson Castellano. Muy interesante. Y repito, pues hago un llamado a nuestros amigos y a los que nos escuchan para que participen en este programa. Muchas gracias, saludos a todos y bueno, estamos aquí. Bueno, muchas gracias por tu apoyo, Luis, gracias. Que te muchas gracias, Luis. Exacto, iba con la... estábamos diciendo todo lo que vamos a necesitar para la reconstrucción del país. Sin embargo, las esperanzas no la podemos ver, porque a mente de que va a tener que ser un proceso transgeneracional, garantizarle a la parte de la diáspora, que esperamos sea de un alto porcentaje, que pueda regresar. Probablemente haya que establecer comisiones internacionales de justicia, porque tenemos que reestructurar toda una historia. Pero en todo esto, con este punto tan interesante que usted planteó, de lo que va a quedar allí, entonces, ¿cuál es el interés y por qué entonces el régimen quiere traer de regreso a ese personaje de tan baja calaña del cual empezamos a hablar en esta entrevista? Bueno, esa es una pregunta. Yo creo que ahí eso centra mucho, explica, hace comprender mucho de todo esto que está sucediendo. El gobierno de Chávez hizo mucho hincapié siempre, ha hecho mucho hincapié en su interés en traer a Carlos a Venezuela. Carlos es un hombre de izquierda. Fue criado como hijo de un fundador del Partido Comunista, enviado a la Unión Soviética para formarse como marxista. Se lanza y se convierte al Islam y se lanza a la causa palestina, antijudía y antiamericana. Es un hombre de terreno. Carlos es un hombre de terreno que sabe poner bombas, que sabe hacer atentados, que sabe dirigir equipos armados, revolucionarios y terroristas. Carlos es un hombre que conoce los sectores, o sea, conoce tanto los de un lado como los del otro. Puede perfectamente trabajar con marxistas como con terroristas islámicos. Un hombre que tiene coraje, efectivamente, que no le tiembla la mano y que terminó trabajando como un mercenario. Entonces, todas esas características hacen de él un hombre de terreno muy importante. El hombre que podría coordinar todas estas milicias, todos estos grupos subterráneos de los que hemos estado hablando, que es capaz de negociar con la guerrilla, que es capaz de... y que además impone respeto porque se le teme. Entonces, ese hombre fuerte que tiene esa experiencia profesional, o sea, si podemos llamar eso una profesión, es un hombre y venezolano además, en el cual este gobierno confiaría y que podría poner a la cabeza de todo eso. No crean que lo dejaría en Venezuela, lo pondría a trabajar en la región que se llama la Triple Frontera, precisamente necesitan a Bolivia para estar allí, porque desde allí pueden perfectamente no solamente coordinar los equipos que pueden mantener en gobierno a todos estos satélites, sino también de eliminar aquellos que estén en los países que les son adversos. O sea, estos harían el trabajo oculto que no tendría que hacer entonces más nunca el país públicamente, sino que para eso tendría una estructura subterránea que se encargaría. Pero yo siempre respondo esa pregunta, bueno, en las ocasiones en que he tenido que responderla con un ejemplo muy sencillo. Cuando un presidente, cuando un jefe de Estado trae a su país médicos y enfermeras, es porque tiene un problema de salud que resolver. Pero si se quiere traer a un terrorista, es porque necesita la experticia de ese señor para su acción de gobierno. Correcto. Perfecto. Exactamente. Entonces, con esta respuesta tan tremenda, queda claro que este régimen ni siquiera le tiene aprecio al país.
Porque efectivamente. Exacto, ¿de dónde puede salir una persona con una capacidad tan nefasta? Y sobre todo, observando lo que usted está diciendo, puedo notar cómo jamás los Castro, ninguno de los dos, más Fidel, jamás han mencionado la palabra amor. Y por eso es que cuando ustedes estaban hablando hace un rato de que el país se ha dividido en emociones que nunca habíamos estado los venezolanos en ellos. Así que este personaje, Carlos, es uno de esos que entonces hubiera sido uno de los mejores embajadores que hubiera podido tener el régimen, así como hemos tenido que sufrir al señor del autobús o no sé, del metro, que hemos tenido de canciller inclusive y hoy en día vicepresidente. Sí, ¿Cuál es bueno, la estructura que se plantea? Sí, lamentablemente eso sería una estructura paralela. Yo no veo a Carlos en una actividad pública. Por supuesto, estaría recibido en todas partes porque él es su personalidad, que es muy extrovertida y le encanta el lujo y vivir ante las cámaras. Él no es una persona que trabaja oculta, era un terrorista que le gusta. Yo lo califico y ha sido calificado como miembro de la jet terrorismo. Como se habla de la jet set, él quería ser de la jet terrorismo. Entonces, este señor, que le gusta todo esto, yo sé que le gusta estar bajo el fuego de las cámaras y de las luces, evidentemente lo veríamos. Pero su principal labor para mí sería este trabajo con todos estos equipos y con todos estos grupos que de manera subterránea se han instalado en el país, pero que sí representan un peligro para la soberanía nacional, que han sido permitidos pensando que de esta manera hacen fuerte y crean temor también a través. Bueno, yo quiero aprovechar para decirles algo que no le he comentado a nadie todavía. Porque a raíz de unos últimos artículos míos donde yo hablaba del Foro de Sao Paulo y donde hablaba que se integraban todos estos grupos, los zapatistas, los bolivarianos, ¿no? Y nombré a los tupamaros, y todos sabemos quiénes son los tupamaros en Venezuela. He recibido emails de amenazas de los tupamaros, donde se me dicen que yo no tengo idea de quiénes son ellos y de lo que pueden hacerme. Entonces, bueno, lo aprovecho para hacerlo público porque esa ha sido mi norma, en el sentido de que cualquier cosa que me pase, sepan que aparte de las amenazas que tuve de Carlos, de las amenazas que he podido tener del gobierno venezolano, también ahora tengo amenazas de los tupamaros, para que se sepa, pues, y por si acaso me pasa algo. Bueno, de acuerdo, que Dios te proteja, porque verdaderamente eres un verdadero venezolano y un hombre valiente, como decimos los cristianos, un varón de Dios. Y verdaderamente chapeau. Te digo una cosa, ese triángulo del que hablas fue fatal para el Che Guevara. ¿Por qué tendría que ser beneficio, o sea, positivo en esta segunda hipótesis con el Chacal? Porque tenemos gente en esos países que están gobernando gente que está ligada al gobierno de Venezuela. Evo Morales los protegería. Ellos, pues, esa triple frontera es una frontera donde a la misma distancia se puede pasar a 4 países. Se llama la triple frontera, pero hay 3 países directos, pero se puede llegar hasta un 4º país de manera muy rápida. O sea que tú puedes cometer un delito de un lado y a la hora estar en otro país. Por eso es que precisamente eso es una zona que muchos cuerpos de seguridad del mundo tienen funcionarios disimulados, espías, como los quieras llamar, en esa zona, porque allí se negocia muchísimo de lo que es todo el tráfico de drogas, armas, todas esas negociaciones de esas mafias que se mueven en el mundo que uno no se imagina que existen, pero que existen y que hacen circular el dinero por bancos, por islas, por tantos medios, pero que son todas esas fuerzas ocultas que no solamente atacan gobiernos, ¿no?, sino que sencillamente negocian con la vida de la gente, con la salud, con las ideas, con las creencias,
Entonces son personas que son grupos, por decirlo de alguna manera, mafias, que están en todos estos negocios turbios que van de la droga, de armas, químicos, todas esas cosas que en alguna parte del mundo se negocian, se venden y la adquieren todos estos grandes dictadores o estos grandes causantes de tantas muertes que han generado tantas guerras, tanto en Europa como en el Medio Oriente, como en África. Todos estos negocios pasan, por supuesto, no es solamente en esta región de América Latina donde se hacen los negocios, porque existen otras zonas similares en África y en el Medio Oriente, pero en lo que nos toca a nosotros está aquí. Embajador, disculpe, tenemos una llamada telefónica. Sí. Bienvenido, buenas noches, estás al aire. Buenas noches, soy María Teresa Vanderré. Llamo para felicitarlos por el excelente programa. Bueno, quiero especialmente también saludar al invitado de hoy, a quien conocí personalmente en París. Le tengo gran aprecio. Gracias. ¿Cómo estás, María Teresa? ¿Aló? Sí, te oigo, María Teresa, que ¿cómo estás? Sí, recuerdo perfectamente. Aquí envejeciendo, pero en la lucha. ¿Qué te cuento? Sí. El día pasado mandé un mensaje que decía que la situación es patética y vergonzosa. No salgo de mi asombro a lo que hemos llegado, Nelson, qué cosa tan seria. Sí, no, es terrible, es muy preocupante y bueno, tenemos que estar, lo único que es preferible es que se sepa y que estemos conscientes para que sepamos qué vamos a tener que enfrentar y qué tipo de profesional necesitamos para luchar contra esto, porque no podemos improvisar, necesitamos gente preparada y con experiencia para sacar adelante el país, para limpiar el país, los equipos, las organizaciones, y ahí entonces ya hablo de la diplomacia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también PDVSA, pero también las empresas del Estado en Bolívar. Tenemos que pensar en la educación, en la juventud, en el trabajo, en la deuda que tenemos. Para todo eso necesitamos profesionales, y estos profesionales, como decía Blanca hace un rato, esa diáspora preparada que está en el exterior, necesitamos que vuelva y que aporte, y que todos juntos, viejos, jóvenes, antiguos y estudiantes, todo el mundo tiene que trabajar unido porque el país nos necesita a todos. Bueno, de acuerdo, excelente, estoy de acuerdo 100% contigo. Y espero, te digo, tengo 81 años. Ya, wow. Nelson, que pueda ver a Venezuela enrumbada así, tal cual como tú me lo estás diciendo. La verás. Yo tengo mucha esperanza, tengo mucha fe. Sobre todo hay que tener fe, porque yo creo que en esta lucha es casi una lucha del bien y el mal, y que el bien va a triunfar. Disculpe, tenemos otra llamada. Buenas noches, bienvenido a Camino de Libertad. Habla Alfredo, estás al aire. Buenos días, buenas noches, perdón. Buenas noches. Buenas noches, ¿me están oyendo? Perfectamente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre y de dónde nos llamas? Me voy a reservar el nombre. Perdón, bueno, dile de dónde nos llamas, okay, pues, para saber de dónde nos estás llamando. Estoy llamando de Venezuela. Muy bien. Estoy hablando de Venezuela y estoy escuchando la interesante conversación que ustedes están sosteniendo con el cónsul y con todas las personas que participan en este programa. Y realmente lo que acaba de decir ahorita el cónsul cuando estaba hablando con la señora María Teresa, me pone a mí en la recepción de que justamente en el día de hoy el venezolano ha cambiado tanto que ahora los jefes lo que hacen es maltratar al personal, al punto que me exigieron hoy una tarea. Yo soy funcionario público, me exigieron hoy una tarea y me dejaron encerrada en la oficina y todo el mundo se fue para la Asamblea Nacional y gracias a Dios había alguien con una llave, porque si no yo estaría durmiendo en la oficina en este momento, castigada por no haber ido a la concentración del día de ayer. Lamentablemente
Ese es el país que estamos viviendo, los venezolanos que estamos aquí. Gracias por la lucha que ustedes están haciendo desde afuera y bueno, esperemos que Dios nos dé el triunfo. Hasta luego y gracias. No, gracias a ti, la lucha la están dando ustedes, nosotros solamente estamos aquí tratando de apoyar en lo que podemos, porque ustedes son los baluartes de la reserva moral de Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, fíjate, es un testimonio de una persona que es funcionario público, hace muy bien en no decir su nombre, porque la votarían mañana mismo. Y ese es el país que tenemos, es verdad, y eso es algo que tenemos que considerar, que no todas las personas que están en cargos públicos están de acuerdo con el régimen. La necesidad, la vida hace que las personas tengan que seguir conservando sus puestos de trabajo porque tienen familias que mantener. Entonces, yo pienso que las responsabilidades, como bien decía Blanca, de justicia tendrán que hacerse, pero sí sabemos quiénes son quienes los han cometido. No es el ciudadano de base, el trabajador, porque en este momento, chavistas y no chavistas, todos van a sufrir, todos vamos a sufrir las consecuencias de lo que está sucediendo ahora, las consecuencias económicas, las consecuencias legales. Todos estamos sufriendo la delincuencia, todos estamos sufriendo la escasez, y eso incluye a los estudiantes que están golpeando hoy, eso incluye a los trabajadores del Estado Bolívar que también los han golpeado, que también han matado sindicalistas en cantidad en Ciudad Bolívar, y muchos inclusive afines al gobierno, y eso incluye a los indios pemones que también han sido golpeados y maltratados. Entonces, todos juntos tenemos que reconstruir este país. Bueno, embajador, mire, muchísimas gracias. El tiempo se nos acabó. Lamentablemente, el tiempo para estas cosas es finito. Hay otras líderes en las cuales la gente tiene más tiempo, pero para estos temas realmente no tuvimos el tiempo que quisiéramos tener, pero lo queremos comprometer para una nueva oportunidad y que usted nos permita volverlo a molestar, porque hay muchísimos más temas, por ejemplo la OEA y otros temas interesantísimos que se nos quedaron, pero lamentablemente deberíamos hacer un programa de política exterior exclusivamente. Sí, lo vamos a hacer. Si usted nos permite, vamos a programarlo con Blanca y con María Teresa y lo vamos a hacer. Bueno, María Teresa, Blanca. Bueno, un abrazo enorme y que Dios te bendiga y te cuide. Dale, María Teresa. Lo que yo puedo decir es que en usted hemos rescatado la diplomacia que necesitamos. Gracias a Dios que está usted y muchos más que seguramente que con usted han hecho una lucha abierta por nuestro país. Apoyo a Cifredo en próximas invitaciones, en verdad queremos seguirlo escuchando. Bueno, muchas gracias a ustedes y de verdad muy agradecido por estas invitaciones. Yo tengo muchos colegas diplomáticos que también están en esta lucha, que han sido un ejemplo, que es muy sacrificado porque uno pierde todo, hasta el contacto con la familia. Ustedes que están en el exterior lo saben también, las dificultades para cada quien cuando de pronto quedas en el aire, solo, abandonado, y con peligro de poder regresar a tu país. Yo tuve unos procesos legales. A mí Carlos me hizo juicios supuestamente por difamación, por haberlo tratado de terrorista. Esos juicios fueron pagados con dinero que venía de Venezuela, del Estado venezolano, y los traía, lo puedo decir claramente, ya lo he dicho en el pasado, Temir Porras, el viceministro de Relaciones Exteriores. Entonces todo este tipo de cosas uno las ha vivido solo. Hoy esta invitación, verlos a ustedes aquí ante las cámaras, es compartir con ustedes de alguna manera toda esta soledad y toda esta lucha que tenemos que llevar cada uno de nosotros. Y gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y como les dije, permítanos en un futuro volverlo a molestar y estoy seguro que además de las informaciones que ustedes nos
nos pueda dar, porque todo esto que usted dijo hoy, aunque uno se lo suponía, de cierta manera, no tenía idea de la dimensión de la tragedia que a nivel internacional nosotros estamos envueltos. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias, embajador. Buenas noches y gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches, Nelson. Hasta luego. Gracias, cuídense mucho. Que Dios me lo bendiga. Amén. Ok. Lo mismo a ustedes, Seguro. Gracias. Bueno, ustedes lo escucharon al ex cónsul de París. Esta persona, como ustedes vieron, no tiene 2 días en el servicio diplomático y conoce perfectamente la realidad de los vínculos por los cuales se mueve este régimen. Una cosa que se nos olvidó decirle a todos es que el ministro de Petróleo de Venezuela es primo de Carlos el Chacal. Eso no es casual, eso no es casualidad. La casualidad en este régimen no existe. Cualquier cosa que usted cree, que usted vea por ahí que parece, es. Blanca. Sí, correctamente. Y no solo eso, Silfredo, sino que, digamos, el cónsul puso un problema central, y ese problema tiene una cara oculta, otra cara oculta, que son todos los servicios secretos que en estos momentos tenemos adentro. Como mínimo el cubano, el ruso, el iraniano y el chino. Es cierto, y le damos gracias a Dios, porque ya hemos visto también como el doctor Víctor Rodríguez Cedeño, otro embajador de gran talla, nosotros los seguimos llamando embajadores, bien que ellos en estos momentos están fuera del pésimo servicio del exterior. A ellos y a nosotros tomar conciencia. Y recuérdense que cuando Elías fue donde el rey Acab, y el rey Acab le dijo, tú que has traído desgracia, Elías tuvo el coraje, él solo, de responder, no soy yo, usted ha desbaratado a Israel. Bueno, eso tenemos nosotros que tomar esa posición, Silfredo. Seguramente. También le quiero dar las gracias a la licenciada María Teresa Arias por haber estado con nosotros hoy, y que, como siempre, casi todas las semanas nos ayuda y nos asiste y nos acompaña en esta lucha que, aunque con mucho amor lo hacemos, sabemos que ella hace grandes sacrificios para estar aquí con nosotros. Bueno, la licenciada... Gracias, Silfredo. La verdad que ha sido de mucho gusto el poder rescatar personas tan valiosas como lo hemos hecho a través del programa, y sobre todo el cuerpo diplomático, que es una de mis grandes debilidades, ciertamente. Una bendición también para María Teresa Van der Reek, que nos llamó. Les saludo también y seguimos adelante. Bueno, y mientras tanto, nosotros vamos a seguir en esta lucha y en este camino, y el próximo jueves los esperamos acá por Radio Next, La Voz de la Libertad, en su programa Caminos de Libertad, donde seguiremos develando verdades, seguiremos construyendo conciencia y tratando de aprender mutuamente de las salidas para recuperar a nuestra patria, y usando la mejor de las herramientas, la verdad, porque solo la verdad y nada más que la verdad nos hará libres. Dios me los bendiga, Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a nuestros estudiantes, y pronto veremos la libertad en Venezuela y el sol volverá a salir para todos. Que Dios me los bendiga y que pasen muy buenas noches y muy feliz fin de semana. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos. Usted está en sintonía de RadioNext.com, La Voz de la Libertad, transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo.
diciendo la verdad y nada más que la verdad. Southern night, yep. Have you ever felt a southern night? No. Just sweet as a breeze, not to mention the trees, whistling tunes that you know and love so. Southern nights, well, they're just as good even when closed your